Hermanos, esta tarde les traigo un mensaje. Antes de que el mensaje venga, vamos a orar para que Dios sea quien intervenga en los asuntos de la iglesia y bendiga a estas personas que mencionamos. Vamos a orar. Padre, ya llegó el momento, Señor, de tu palabra. Pero antes queremos, Señor, hemos venido a orar, porque tu casa es casa de oración. Lo hemos hecho desde el inicio y lo haremos hasta el final. Buscar tu rostro, hablar contigo, Señor. Hemos dicho que tú eres grande y que tú eres bueno y que tu misericordia es nueva cada mañana y que tú estás aquí con tu pueblo para escuchar, porque te has comprometido en tu palabra. Clama a mí, yo te responderé. Y nosotros, Señor, lo creemos, lo que dijiste tú y lo que dijo tu Hijo Jesús. Todo lo que pidieres en mi nombre creyendo, lo recibirán. Y así nosotros hoy, Señor, basados en tu palabra y esperanzados en tus promesas, oramos por la salud de tu hijo Natanael, para que tú lo sanes, Señor. Es el papá de Susan, esa joven que vino a la iglesia y que cree en ti. Bendice grandemente su familia, a su mamá y a su papá. Sácalos de esta prueba y muéstrales que tú eres un Dios bueno y misericordioso, sanando y levantando esa familia en el nombre de Jesús. Cualquiera que sea su enfermedad, sea sanada y reprendida en el nombre de Jesús. Y también a mi hermana Denise, fortalece su cuerpo, fortalece su hueso, su carne, y que ella, Padre, sea pasada en el proceso con bien y salga libre, Padre, bendecida, sanada en el nombre de Jesús, porque tú tienes todo el poder para tus hijos, para usarlo para bien de tu iglesia. Hoy, Padre, también estamos orando por mi hermana Yoli, Padre. Ella necesita de ti, ella sabe lo que necesita, y tú también. Bendice su vida para que sea restaurado, cualquier situación sea arreglada. Tú eres la respuesta, la solución. Tú eres la salud, la vida misma, y tú puedes calmar las tormentas, las montañas tan altas. No hay tormenta tan negra que tú no la calmes, Señor. No hay dolor y angustia que tú no lo sanes. Tú llevaste el pecado, las cargas en la cruz del Calvario, y las enfermedades de todo el mundo. ¿Y cómo no vas a llevar la nuestra? También nosotros confiamos que tú bendecirás la familia de mi hermana Yolanda y Ulises. Bendíceles grandemente. Ellos confían en ti. También oramos, Señor, por esta persona, Señor, que necesita de tu bendición. El papá de nuestra hermana Diana. Bendice su vida, Padre, en el nombre de Jesús. A este hermano Reyes, Padre, por favor, pon tu mano en su corazón, en su mente, en su cabeza. Sana su vida, su cuerpo, Padre, y que él vea también que tú le amas, que tú estás con él. Y bendiga, Señor, esta congregación que sabe usted qué necesita. Algunos necesitan, Padre, salud. Otros necesitan que los rescates del hoyo. Otros que los saques, Señor, de los problemas en que se han metido. Oh, Señor, tú tienes el poder para hacerlo. Oramos también por la hermana Rosita, que tú le levantes, Señor, que seas tú dándole el poder para salir de sus luchas, sus pruebas. Y también a cada uno de nosotros, pues sabemos que algunos padecen algunas enfermedades, pero aquí estamos en la oración, Señor, intercediendo. Tú estás mirando, estás escuchando, porque tú eres un Dios bueno, misericordioso y grande, real y verdadero, que no eres un ídolo, que no eres una imagen, que tú sí tienes ojos y sí miras, y sí tienes oídos y sí escuchas, que tienes manos y sí tocas. Bendito Dios, creemos que tú eres un Dios real y que puedes contestar estas oraciones. A ti vamos en el nombre todopoderoso de Jesús, que prometió que oráramos y tú nos ibas a escuchar, Señor, y nos ibas a dar todo lo que necesitamos. En tus manos está la iglesia y es tu palabra la que se va a predicar. Usa mi vida y te agradezco por todas las bendiciones que tú nos has dado en este momento. Gracias por la visita de la hermana Brenda y Juan y sus hijos. Bendice su familia y ayúdanos a toda la iglesia a permanecer firmes, parados en tu santa palabra que se va a predicar hoy. Y que sea, Señor, tu verdad la que nos santifique, la que nos haga libres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si olvidé alguna petición, pero si lo olvidé, Dios la sabe y usted ya se acuerda también. Del grupo de oración de los sábados, vayan anotando también eso. Pues los que se iban a bautizar. Hermanos, en el libro de Jonás es donde traigo yo hoy el mensaje. Tanto que lo hemos estudiado desde niños, tanto que lo hemos escuchado desde niños, pero no lo voy a tratar como una historia así, sino que voy a sacar el mensaje que Dios tiene para nosotros, porque le he titulado a este mensaje las oraciones en el libro de Jonás.
¿Sabían ustedes, hermanos, que en el libro de Jonás hay por lo menos 4 tipos de oraciones? Y hermanos, esos tipos de oraciones son con diferentes motivos, con diferentes razones, con diferentes propósitos y en diferentes circunstancias, obviamente. Quiero empezar diciéndole que desde el inicio de la creación, hermanos, después de que Caín mató a Abel, Dios le dio a Adán y Eva otro hijo que se llamó ¿cómo? Set, que significa en hebreo sustitución, porque vino a ser el sustituto de Abel, ya que Abel lo mató su hermano Caín y nació Set, sustituyendo a Abel. Y dice la escritura que Set tuvo un hijo que se llamó Enos. En el 4:26 de Génesis dice que tuvo un hijo que se llamó Enos, así, sin H, Enos. Y desde entonces, cuando nació Enos, los hombres comenzaron a invocar a Jehová, el nombre de Jehová. Es significativo eso, hermanos, que después que nació el hijo de Set, pues Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Y desde ahí para acá, cualquier problema que hay, cualquier circunstancia, cualquier crisis, cualquier situación en la vida humana, los hombres empiezan a buscar, empiezan a clamar y empiezan a buscar. Algunos equivocadamente, otros al Dios vivo y verdadero, otros inventando sus propios dioses, pero todos claman a alguien superior para que los auxilie, para que los ayude a salir adelante, para que les eche una mano en sus problemas diarios. Y nosotros no somos la excepción, porque Jesús nos mandó y Dios nos mandó a orar. La oración es la solución a todos los problemas que tenemos. Por eso siempre les digo, no se preocupe por nada, ore por todo. No esperes que venga una tormenta para orar a Dios. La oración es fundamental. Es el oxígeno de tu alma. Es la llave que abre el cofre de las bendiciones de Dios. Es el camino más corto para alcanzar el favor de Dios. Y debe ser parte de tu vida, para que por medio de la oración descanses en la voluntad de Dios y aparte recibas la victoria en todo lo que emprendas y en todas tus luchas, la victoria. Cuando tú oras, Dios ya escuchó y va a resolver tus problemas. Por eso el canto dice, si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la resolverá orando, ¿verdad? Descansar en el Señor, tus penas olvidar orando. Bendita la oración, ¿verdad? Yo puedo hablar con Dios orando. Y hoy las oraciones del libro de Jonás. Bendito sea el Señor. Cuando abro el libro de Jonás, hermanos, luego en el capítulo 1 están las primeras clases de oración. En el capítulo 2 está la segunda clase. Y así hasta el capítulo 4. Hay 4 clases de oración en el libro de Jonás. Y la primera es, en el versículo 5, dice que los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ahí encuentro yo la primer clase de oración, hermanos. Y es una oración en medio, hermanos, de una tormenta. Porque ustedes saben muy bien por qué estaba la tormenta. Es tremendo el poder de Dios, hermanos. Cuando Dios llama a una persona que vaya a un lugar y no va, hermanos, vas o vas. Cuando Dios te busca y te llama, Él te va a encontrar donde quiera que te escondas. La Biblia lo dice, aún si te vas a las estrellas, de allá te baja el Señor. Y si te vas a lo profundo del abismo del mar, de allá te saca. No puedes esconderte de la presencia de Dios. Dios va a buscar a Jonás hasta donde esté y lo va a llevar a hacer lo que Él decidió hacer. Porque así es la soberanía de Dios, y así es la elección de Dios, y así es la predestinación de Dios, digámoslo más aún profundo. Pero oiga bien lo que dice la palabra de Dios. Como fue desobediente, entonces se fue a otro lugar que no era Nínive, obviamente. Y entonces Dios lo persiguió y Dios le mandó un tremendo huracán, una tremenda tormenta. Ahora que estábamos allá en el norte, pues parece ser que fuimos y a encontrarnos con el huracán Alberto, ¿verdad? Sí saben ustedes que se llamaba Alberto. Bueno, el de aquí también es un huracán, pero este es otro, clase de huracán. Huracán Alberto, amados hermanos, les digo algo, medía 2,000 por 2,000 kilómetros. Con un, ¿cómo se le llama? El ojo del huracán de 30 kilómetros. Era grandísimo. ¿Quién lo hizo, hermanos? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo formó? Muchos dicen, allá se formó por el calentamiento en el Golfo de México.
Es Dios quien hace las tormentas, es Dios quien envía las tormentas. ¿Y saben para qué? Muchas veces es para bendición, y así es, porque el huracán llenó las presas de Nuevo León y ya todos están contentos porque ya tienen agua, ahora sí para muchos años. Pero tuvieron que morir 5 personas. Pero no fue la culpa de Dios, ellos se descuidaron, se fueron al agua, se electrocutaron unos. Otros se le fue un balón al río y se metió por el balón y se lo llevó el agua. Y ahí va el muchacho, el compañero, a rescatarlo, también se lo llevó el agua. Se ahogaron en los ríos Santa Catarina y los arroyos, porque el huracán traía mucha agua, muchísima agua, hermanos. ¿Y quién lo hizo? Bueno, aquí está una tormenta perfecta para un hombre como Jonás, porque la Biblia dice que él se fue huyendo, se subió a un barco y se fue a Tarsis en vez de a Nínive. Y entonces dice que los marineros que iban manejando ese barco de pasajeros se asustaron, dice que tuvieron miedo, y esa es la primera oración, una oración de miedo. Pero dice que ellos clamaban a cada uno a su Dios, con D chiquita, porque eran marineros fenicios, eran marineros griegos, quizá eran marineros de otras nacionalidades que no conocían a Jehová Dios, sino que tenían sus propios ídolos y clamaban a sus ídolos que ellos mismos quizá habían construido o fabricado. Sabemos que el hombre, hermanos, es idólatra. En vez de adorar al Creador, adora a las criaturas. En México no es la excepción. Los mexicanos tienen muchos ídolos. Aquí dice que clamaron cada uno a su Dios por miedo. En México tenemos ídolos muchísimos. La Virgen de Guadalupe, Juan Diego, San Martín de Porres, la cajita del Niño Fidencio allá en el norte, ¿verdad? Y muchos, nomás hay 11,000, para que se dé una idea. Hay uno para cada persona que quiera de las familias. Ellos clamaron a sus ídolos, a sus dioses, porque tuvieron miedo de la tormenta perfecta. Ellos sí clamaron, porque no sabían otra cosa que hacer, ya no tenían esperanza. Echaron al mar todas sus pertenencias y los enseres de la nave para descargarla de ellos. Y ellos estaban esperando que se calmara la tormenta para que el barco no se hundiera. Y saben, porque tenían miedo de morir. Es una oración, hermanos, de miedo. Cuando los hombres claman a los ídolos, ¿ustedes creen que los ídolos escuchan? La Biblia dice en el Salmo 115 que tienen ojos pero no ven, manos tienen pero no palpan, boca tienen pero no hablan, orejas tienen pero no oyen. Y como no andan, porque tienen pies pero no andan, los tienen que cargar. Y a veces donde van cargados se les caen y se quiebran. Y aún así siguen clamando a ellos, aunque sean dioses falsos. Pero nuestro Dios no es de oro, no es de plata, no es de lata. El Señor es el creador del universo, y a Él sí podemos clamar. ¿Cuántos han clamado al creador del universo? Pero muchos, antes de conocer a Cristo y a Dios como es en su palabra, nos hincaban o se hincaban ante la Virgen de Guadalupe y le pedían un milagro y le prometían que le iban a dar oro y plata si les daban eso. Ese es un error. Los pasajeros, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios sin respuesta, porque la tormenta no se quitaba. ¿Cuánta gente le pide a sus ídolos y supersticiosamente y es todo lo que saben, lo que les enseñaron sus abuelos, y no sucede nada? Porque ellos no tienen poder. Dios tiene un propósito con la tormenta. Y saben, dice la escritura que ellos clamaban y clamaban y clamaban y no sucedió nada. Pero abajito de ahí donde leímos dice que Jonás se había ido al camarote hacia abajo y se había echado a dormir. El Hijo de Dios, el único que conocía a Jehová, se había ido a dormir cuando afuera estaba el tormentón. Es tremendo eso, ¿no? Que los hijos de Dios se enajenen de la tormenta en vez de buscar una solución y de clamar a Dios. Y allá fue uno de los marineros a despertarlo y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios para que no perezcamos. Ya todos clamamos a nuestros dioses, faltas tú.
Es feo que alguien se levante del mundo, de los que no conocen a Dios, de los idólatras, y te digan: ora. ¿Por qué no oras? Y tú, en vez de orar, te has echado a dormir. Duermes más de lo que debes dormir. Necesitamos oír las palabras de este hombre que fue a despertar. El patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá tendrá compasión de nosotros. Esa es alguien que está despertando a un cristiano para decirle que cumpla con su deber de orar. Porque aún él, el no cristiano, cree que un creyente en Dios tiene que orar. Y conocen el poder de la oración. Y qué triste es que otros nos digan: ora a tu Dios para que no perezcamos. Es el mundo diciéndonos: ora a tu Dios para que nos salve. Pero haz algo. No, la iglesia se ha echado a dormir en el camarote. Muchos cristianos están durmiendo y no oran ni temprano, ni tarde, ni nunca. Por eso no hay bendición. Todavía ves la tempestad y no te hincas. Ese es un dicho maravilloso que queda aquí. Tú ves cómo está el mundo, cómo está la tormenta afuera, y no, aún así no te hincas a orar al Señor. Qué ingratos somos y qué desconsiderados, porque Dios nos ha dado el poder de la oración para sacar de este problema a este mundo, y nosotros no hacemos nada. No oramos, no predicamos, no hacemos nada. Nos conformamos con ser Jonás: ya soy hijo de Dios, ya soy salvo, y andamos huyendo y huyendo de Dios. Pero Dios tiene sus formas: o vas o vas, no hay de otra, o vas o vas. Y a mí me da mucho, me impacta mucho, porque es una predicación de impacto, que cuando ya es descubierto quién es, y él les dice: yo soy hebreo y sirvo a Dios, soy hijo de Dios y todo, nomás que ando huyendo. ¿Saben qué? Ando huyendo de mi Dios. Qué vergüenza, Jonás, ¿verdad? Anda huyendo de su Dios. ¿Para qué andas diciendo que eres hijo de Dios y andas huyendo de él? Y miren, hermanos, entonces ellos dijeron: dinos quién eres. Les dijo: yo soy esto y esto y esto. Y ellos dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Entonces, ¿qué haremos contigo? Porque el mar se nos está embraveciendo más y más contra nosotros, y ya nos vamos a morir. Hermanos, dice la palabra de Dios que este hombre, Jonás, les dijo: se va a solucionar todo con que me echen al mar. Y ya, creía él que ya echándolo al mar, la tormenta iba a desaparecer. O sea que él quería morirse, porque ¿a dónde? Ni modo que al mar para salvarse. Estaban en alta mar. Tiburón, un animal se lo había tragado y muerto él. Quiere decir, hermanos, que él sabía que él era la solución, pero sabía que él era el problema. Y entonces los marineros, hermanos, dice ahí, y esa es la primera clase de oración, volvieron a clamar, pero ahora sí clamaron a Jehová para decirle: Señor, él dice que lo echemos al mar. Jehová Dios, no somos culpables de echar a este hombre al mar, lo vamos a echar porque él dice, pero no nos hagas daño, que no nos llegue a nosotros la maldición, porque inocentes somos, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, verso 15, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, hicieron votos. Ellos se convirtieron a Jehová, nomás de ver el poder de Dios, como el huracán tan grande y hubo bonanza y se aquietó cuando Jonás tocó el agua. Bueno, esas oraciones eran primero a los ídolos y luego al Dios vivo y verdadero, a Jehová, para pedirle perdón por si ellos, al echarlo al mar, hermanos, Dios quería culparlos. Ellos dijeron: no, él dijo que lo echáramos y que se nos iba a quietar. Pues llega el momento, hermanos, en que este Jonás, ahora los marineros ya dieron gloria a Dios, ofrecieron sacrificios y hasta prometieron que Dios iba a ser su único Dios. Ahora sí, iban a pagar votos. Pero en el capítulo 2 dice, bueno, en la final del 1 dice que Dios mandó un gran pez y se lo tragó. Y así resumimos el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 hay una oración, ahora es de Jonás, pero no es una oración común. No es en la casa, no es en un templo, no es en su recámara, no es en la calle, es en el vientre de un gran pez. Imagínese usted a Jonás dentro de un gran pez.
grande el pez, que se traga a las personas, no las mastica. Y ahí estaba vivo, ahí entre el jugo gástrico de la ballena. Y entonces él ahí en una pared, y la temperatura 45 grados allí o más, dentro, como un gran submarino. Y entonces él vivo y todavía respiraba. ¿Quién le envió el oxígeno allí? Fue Dios. ¿Quién lo preservó la vida ahí? Él dijo: yo me fui al mar, me fui enredando en todas tus olas, y tus ondas pasaron sobre mí, las olas, las ondas. Y luego el alga se me enredó en la cabeza, y anduve allí entre los, ¿cómo se le llama allí? Los lirios, y entre el musgo, y entre todas las algas y la vegetación y las ramas y todo. Anduve allí asfixiándome y ahogando y tomando agua, cuando de repente Dios mandó un repente, ¡paz!, lo succionó. Y ahí es donde estaba ahora vivo y respirando. Y allí es donde Jonás iba a hacer su oración. Nadie ha hecho una oración dentro de un gran pez más que Jonás. Y la oración son dos cosas. Capítulo 2, verso 2 dijo, oró Jonás a Jehová su Dios dentro del vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó, y desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Quiere decir que esta oración es a Jehová Dios, y es de angustia. Pues ¿cómo no? Estaba en gran peligro y estaba en gran necesidad, y nadie más lo podía ayudar, nadie, porque él había pedido que lo lanzaran al mar. Y entonces Dios dijo: no, pero te necesito vivo. Sí, aquietó la tormenta, pero mandó el pez para que protegiera a Jonás de ahogarse. Bendito sea el Señor. No para que se lo digiriera y se lo comiera, sino para que lo protegiera como un gran submarino y confiara en Dios. Entonces Dios sabía que Jonás iba a orar. Sí, no había orado, aunque veía la tempestad, no oraba hasta que estuvo adentro. Eso nos enseña, hermanos, que a veces nosotros no oramos hasta que ya estamos bien metidos en problemas. Y tenemos que orar ya, horas, porque ya no hay de otra. A veces nos tiene que el Señor encarcelar. La vida nos encierra para que tú busques a Dios. No hay de otra, tienes que buscar a Dios. Y allí, hermano, ya casi a punto de perecer y de morir, clamó a Dios y dice: en mi angustia, y él me oyó. Y luego más abajo dice: las aguas me rodearon hasta el alma, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí, ya no vi tierra, pura agua, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Dios mío. Y en el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y esa oración, cuando tu alma desfallece, ya no haya salida, ya no haya que hacer, es la que se hace cuando estás en apuros, cuando te estás hundiendo, como Pedro en el agua. Te estás hundiendo en los problemas, te estás hundiendo en el pozo de la desesperación, te estás hundiendo en el pozo de las deudas, te estás hundiendo en el pozo de las enfermedades. No hay salida, hay que clamar. En tu angustia, en tu desesperación, cuando tu alma desfallece, cuando ya no hay más, cuando el dinero ya no arregla nada, cuando eres desahuciado, cuando la enfermedad ya no se cura ni con dinero ni los mejores médicos, hay que clamar. Cuando estás al borde de la muerte, cuando perdiste, cuando tú te ha ido mal, hay que clamar, como Jonás en el vientre del animal. Y hermanos, concluyó diciendo: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Los que andan en el mundo, andan en la vanidad, no aman su misericordia. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Él me va a salvar aún del vientre del pez. Y entonces, ¿qué creen? Ya para finalizar este punto, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás. De repente estaba quietecito el pez, y Jonás ahí recostado en una pared de la gran panza. Y de repente que se mueve otra vez el pez, y anda Jonás así: ay, ¿para dónde irá? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Como mareado, como borracho. Y en el gran pez, y el gran pez se mueve y se va en el agua, y él como que se anda moviendo así, y se tambalea. Y de repente el gran pez empieza a hacer así: ¡guácatelas! Lo avienta para allá, y lo avienta a la arena. Y se levanta como yo, ¿quién soy? Me quiero vomitar yo también. Ay, ¿quién soy?
Y entonces encuentra a alguien, algún ninivita ahí, un costeño que dice: oye, 3%, si los quieres. ¿Y dónde estoy?, preguntaba Jonás. Estás en Nínive. Estas son las playas de Nínive. Y entonces Jonás dijo: Nínive, se acordó, a donde me mandó el Señor a predicar. Es tremendo cuando tenemos una imaginación así, ¿no? Que piensas cómo sería. Y ahí está Jonás. Entonces vino la palabra de Jehová: ¿vas a ir o no vas a ir a Nínive? Ve a Nínive a predicar, diles esto: de aquí a 40 días Nínive será destruida. No hay remedio, Nínive va a ser destruida en un mes, 10 días. 40 días le doy de gracia para que ya sea destruida Nínive. Díselos, diles que ya su juicio está hecho y no tienen remedio, no hay esperanza. Y se fue, camino de 3 días. Nínive será destruida de aquí a 40 días. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y ahí viene la consecuencia. Cuando oyeron la palabra de Dios, él se fue al mercado, estoy seguro. Y en el mercado oyeron: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y las amas de casa y los vendedores del mercado se dieron cuenta de esa palabra profética de Jonás. Y luego se fue, hermanos, estoy seguro que se fue a las oficinas del gobierno. Y también en las oficinas del gobierno les predicó lo mismo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y así el mensaje se lo llevaba, hermanos, a las escuelas de Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los estudiantes escucharon, y los maestros escucharon, y todo el pueblo escuchó. Y escuchó el rey. Y la palabra de Dios dice que cuando escuchó el rey, dijo: caray, nos va a matar. No hay remedio, nomás 40 días de gracia, no hay esperanza. Entonces mandó el rey por decreto: todos ayunen y clamen a Dios. Esa es la tercera oración, la del rey y todos los súbditos de los ninivitas cuando le predicó Jonás. Esa oración fue una oración de arrepentimiento. Se vistieron de cilicio y echaron cenizas sobre sus cabezas y dijeron: vamos a arrepentirnos de la rapiña de nuestras manos, o sea, de la corrupción tan grande como en Tepic, como en México. Hay que convertirnos de todo lo que está mal, de todos nuestros males. Quizá Jehová tenga misericordia y nos perdone y no nos mate, no nos haga nada. Hermanos, dice la palabra de Dios que todos obedecieron, todos. ¿Saben hasta quién? Hasta el Terry y la Mimi, les digo yo, hasta los animales los hicieron ayunar. Y finalmente, hermanos, dice que Dios vio el corazón de ellos y el ayuno y el arrepentimiento. Y eso es lo único que detiene el castigo de Dios, el arrepentimiento. El juicio de Dios lo detiene el arrepentimiento, porque Dios se conmueve cuando ve un corazón arrepentido. Y perdonó a Nínive. Esa oración de arrepentimiento necesitamos hacerla nosotros, porque la Biblia nos habla de que todo hombre está bajo juicio por causa de su pecado. Si nosotros seguimos pecando, va a venir la muerte. La paga del pecado es muerte, y la muerte eterna, que es el infierno, si no hay arrepentimiento. Lo único que detiene el castigo, el juicio y el infierno que Dios ha preparado es el arrepentimiento, cuando nos habla la palabra de Dios. Y hoy te está hablando a ti la palabra de Dios que si no te arrepientes y no clamas, porque es arrepentirse y clamar. Y arrepentirse es sentir un dolor tan profundo por haber ofendido a Dios y querer vivir una vida distinta. Ese es arrepentimiento. Y si de verdad estás arrepentido, hay que dejar el pecado, hay que ser convertidos a su palabra. Y ahí dice que ellos les dijo: clamen a Dios fuertemente. Estaba hablando el rey: clamen a Dios fuerte. ¿Qué es eso? ¿Cómo se logra? Fuertemente, o sea, a viva voz, todos gritando, hermanos. Es fuertemente, es con intensidad. No es con los labios así cerrados de: Dios te pido que te salve. No es: Dios te salve María. No es: Padre nuestro que estás en el cielo. Clamar, hermanos, no es clamar, es: ten misericordia de mí, Señor, perdóname. Y llorando de arrepentimiento. Todos los ninivitas, 120,000. Y Dios, que es muy compasivo y misericordioso, es grande en misericordia, los perdonó. La cuarta oración, pues sí se la voy a decir, pero no la voy a explicar. Es la de Jonás. Se enojó porque se convirtieron. Los odiaba. ¿Sabe por qué los odiaba Jonás a los ninivitas? Porque eran crueles y sanguinarios. ¿Sabe? Ellos mataban a las mujeres embarazadas. ¿Sabe cómo las mataban?
Le encajaban la flecha en el vientre para que muriera primero el bebé y después el corazón de la mujer. Así eran los ninivitas, de sanguinarios, de malos, perversos. Y por eso Jonás dijo: yo no los amo. No quería ir a Nínive por eso. Y luego no quería ir, y dijo, ahí lo dice en el capítulo 4, dice que oró a Jehová y le dijo: Señor, ya sabía que te ibas a compadecer. Yo ya sabía que tú eres un Dios bueno y que los ibas a perdonar. Por eso no quería ir. Qué oración, ¿verdad? De un hombre berrinchudo. Batalló más para convertir a Jonás, Dios, que a Nínive. 120,000 personas así, arrepentidas. Y a Jonás todavía no estaba convertido, estaba enojado. Es como si yo me enojara porque todo Tepic se hace cristiano. Denme un zape, porque es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere. ¿A poco no nos gustaría? Quiero concluir diciéndoles esto. ¿No nos gustaría que todo Tepic viniera a los pies de Cristo? Amén. Que el gobernador, el doctor Miguel Ángel Quintero, que la presidenta municipal electa Geraldine Ponce viniera aquí de rodillas al Señor y clamaran. ¿No les gustaría eso? Que las autoridades gubernamentales se convirtieran a Cristo y dijeran: todos conviértanse a Cristo y ayunen y se arrepientan, porque Jehová Dios es el único Dios. Y entonces todo México se hiciera cristiano. Estoy soñando, hermanos. Hermanos, piensen en eso y créanlo, y vivamos para Jesús, para Dios, porque Dios tiene planes así. Dios ama a todos. ¿Por qué, hermanos? Dios amó a Nínive y a su rey, y amó a los príncipes, y amó a toda la gente. Y no nos vamos a enojar como Jonás porque se convirtió la gente a Cristo. Y ahí termina la historia, hermanos. 4 tipos de oraciones. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? La oración es la solución a todo. Hay que ejercitarla. Hay que levantarnos temprano. Hay que ayunar, hay que orar. Hay que hablar con Dios. Hay que estar en sintonía con Dios, en intimidad. Y vamos a pedirle a Dios que eso sea una realidad. Hermano, no abandone el altar de la oración en su casa. Su oración en privado es muy importante. Su oración con la familia, en su altar familiar, es muy importante para su vida, para la iglesia y para la sociedad. Por causa de esas oraciones que el Espíritu Santo nos guía, es que la maldad y el maligno están deteniéndose. Cuando Jesús saque la iglesia y las oraciones ya no haya, y no haya quien predique, ya no haya cristianos, es cuando el diablo se manifestará, porque no va a haber quien lo detenga. Tus oraciones detienen el mal. Tus oraciones son muy importantes. Hazlo. La oración te preservará del pecado. Y el pecado te prohibirá orar. El pecado es tremendo. Te mantendrá alejado de este libro y de la oración. Pero la oración y este libro te mantendrán alejado del pecado. Vamos a orar. Padre, a ver, cierre sus ojos. Ore al Señor. El mensaje de hoy ha sido claro. Dios nos ha hablado y quiere que seamos siervos que oran, que aprecian la oración y que no desobedecen el mandato del Señor. Nos mandó ir a Nínive, Tepic, y vamos a ir a Tepic a predicar el evangelio. Padre, ya hablamos tu palabra y aquí estamos, Señor, para decidir obedecerla, porque en ella nos santificamos y en ella somos libres. Queremos que tu palabra nos guíe, porque tu palabra, Señor, está viva, nos habla. Tu palabra tiene pies, nos persigue. Tu palabra tiene manos, nos atrapa. Tu palabra, Señor, es santa, es perfecta, que convierte el alma, nos convence, tiene argumentos lógicos, razonamientos que nos convencen. Y tú nos has hablado hoy proclamando tu oración como el remedio para nuestros males. Señor, enséñanos a clamar solamente a ti, no a los ídolos. Enséñanos a ser arrepentidos cuando pequemos, y enséñanos a estar conformes con tu voluntad. No enojarnos porque se conviertan los peores, los drogadictos, los alcohólicos, las prostitutas o cualquiera que venga a Cristo. Ayúdanos a gozarnos como el reino de Dios. Como tu reino hay gozo y hay fiesta. Ayúdanos pues a ser
verdaderos oradores, hijos tuyos, y líbranos de todo mal, Padre. Que esta noche tu bendición nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén.